has preguntado por qué la escuela aburre tanto? Bueno, son preguntas sin resolver. Ya no sabemos nuestros alumnos si les gusta o no le agradan nuestras clases, pero sí hoy día te voy a contar, ya espero que te guste este video, te voy a contar sobre la breve historia de la educación y algunos métodos, pero una breve historia, no vamos a profundizar, eh, escudriñar ahí, no, vamos a hacer algo cortito que te va a encaminar un poco para que uno sepa cómo se manifestaban las primeras educaciones, tanto la primitiva como hoy en día la contemporánea, y cosas similares hay hoy en día. Hay cosas muy similares que vamos a ver en este video, así que este video está dedicado para ustedes, así que espero que les guste, espero que se queden. Así que nada más que decir, chicos, empezamos. Bueno, queridos colegas, antes de comenzar a hablar de la educación y ver un poco más allá, tenemos que conocer una palabra clave que vamos a ver, que es la palabra educar. Ya, educar. Y que esta palabra tiene un origen latín, obviamente, y significa lo siguiente. Educar significa que su composición se dice de dirigir, ya, de encaminar y de doctrinar. Ya, con esas tres palabras conforman la palabra educar. Y ahora vamos con la educación primitiva. ¿Por qué hablé de educar? Porque aquí se ven las primeras manifestaciones de educar. Por ejemplo, en la educación primitiva, y hoy en día también se ven igual, son similares, aunque hayan pasado millones de años. Por ejemplo, los primeros años de vida del hombre, cuando es un bebé, y en la época primitiva, los padres eran encargados de educar a sus hijos, ya, les enseñaban lo más básico, ya, pero en ese tiempo sí lo más básico era caminar y aprender a comer, ya, era algo instintivo, ya, algo de esencia que tenía que hacer el hombre, ya, para salvar su propia vida, era lo más esencial que tenía que hacer. Pero lo que ocurre es que cuando empiezan a crecer estas tribus o estas civilizaciones, empiezan a tener distintas necesidades, podemos decir, tanto las tribus como civilizaciones empiezan a haber necesidades. Por ejemplo, en las tribus habían grupos que podían cazar, habían grupos que podían ir a recolectar, ya, otros que hacían labores domésticas, pero sí tenía que haber uno en particular que siempre era el más anciano, siempre le conocemos como el gurú o el anciano, que él era como un sabio, porque él tenía un poco más visión, tenía una virtud que podía ver un poco más allá. Por ejemplo, si una persona le iba a preguntar algo, él tenía que tener como una respuesta. Ojo que en este tiempo no habían libros, ¿verdad? Entonces, como no habían libros, no habían escritura, el sabio obviamente tenía que tener una amplia memoria, pero una memoria muy buena para poder darte una respuesta acertada y tener un gran conocimiento, ¿ya? Y eso por eso que estos sabios eran muy respetados, Y cómo era la educación en ese momento, era de imitación, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que hay una cultura de imitación, que por ejemplo si un niño quería aprender a cazar, él miraba al más grande, ya, el mayor, cómo cazaba, cómo lanzaba su lanza, y ahí él aprendía a hacer esa actividad, o cómo ir a recolectar, o ya en ese tiempo podían ir a como hacer una siembra. Ellos tenían que ver por imitación, de ahí por esas imitaciones fueron ya aprendiendo cosas, y ahí nace como esta figura que estamos explicando del maestro o del sabio, que cómo se transmitía esta educación a través de un fogón. Se juntaban en las tardes, ya, y a través de un fogón, tanto estos niños aprendiendo, y el sabio explicaba sus vivencias y sus virtudes como enseñanza a estos niños y jóvenes, y al más bruto estaba metido ahí hasta que aprendiesen, ya, y era muy respetado esta figura, como iba diciendo, muy respetado. Entonces esto fue generando unas ciertas necesidades. Bueno, y en los lugares del mundo, en los rincones del mundo, de todas estas culturas ya prehispánicas, culturas ya asiáticas, de la cultura asiática, todos estos grandes sabios ya iban cambiando sus nombres,
Ya, por ejemplo, lo podemos conocer por sabio, pero si hubiese un fenómeno, por ejemplo, una lluvia o un eclipse, el sabio que hacía lo atribuía a lo que era a lo religioso, ¿ok? Entonces por ahí nace ya esta figura que él ya no va a ser sabio, va a ser un brujo, o va a ser un chamán, un gurú, ¿ya? Como nosotros conocemos hoy en día, que tenemos en la escuela un gurú, ¿ya? Para entender un poco más, que sabe todo, ¿ok? Y eso va a ser la educación primitiva, que va a ser una educación, que te quede claro, va a ser de imitación, ¿ok? Y ahí nacen el primer sabio y los primeros chamanes, primeros gurús que estamos explicando, para poder generar esta grata conversación. De esta conversación nace esta educación que era netamente oral, ¿ya? Una de las primeras civilizaciones que logra tomar la educación ya como un gran rol, como una gran importancia, y la logra poner en sistemas, va a ser la civilización griega, para que sepan ustedes. La civilización griega tenía una institución que se llamaba la Pandeia, ya. Esta civilización, esta institución, ¿qué quería buscar esta institución? El don del griego ya tenía como la idea que el ser humano tenía que ser de un desarrollo corporal y un buen desarrollo mental. Y aquí viene la palabra que conocemos nosotros todos: cuerpo sano y mente sana, ¿ok? En estas instituciones, la Pandeia estaba dirigida a niños de clase alta, ¿ok? No estaba democratizada esta civilización, este tipo de enseñanza, no. Este tipo de enseñanza estaba ahí solamente dirigida para los niños que podían costearse a los profesores, como lo que pasó en Alejandro Magno, ya, que pudo costear a su profesor, a Sócrates, ¿ok? Y es por eso que en este tiempo estaba dirigida para este tipo de niños, ya clase alta, pero sí en el tiempo helenístico se pudo democratizar esta educación y fue dirigida para todos. Bueno, ¿qué método usaba la Pandeia, ya, o esta educación? Se trabajaba la geografía, la geometría, la gimnasia, la retórica, la filosofía, ya, y algo de medicina. Y hay que dejar en claro que los maestros, ya estos grandes maestros, estos grandes filósofos, no tenían 40, 30 alumnos en la sala, no. Ellos trabajaban con 10, 8, 5 alumnos, ya alrededor de sus estudiantes, estaban alrededor de él y se juntaban en las plazas o salían a caminar, a dar una vuelta, y eso era, y ahí ellos en esa vuelta o en esa conversación se nutrían de toda esta educación. El maestro hablaba de un tema y se generaban plenarias. La idea de los griegos era que generar intercambio de ideas, porque para ellos el intercambio de ideas era para nutrir a ti mismo como estudiante y nutrir al profesor y nutrir a tus compañeros, ¿ya? Esa era la idea, que todos hicieran una educación, poquitos, pero todos participaban en esta plenaria que dictaba el profesor alrededor de una ágora, que eran unas plazas, ¿ya? Así que ahí estaba el centro de educación para esta civilización griega, que le agarró mucha importancia a la educación, y a través de eso nacen las primeras academias, ya. Cuando conocemos que la educación está tomando un gran auge, nacen las primeras academias. A través de una de las primeras academias fue la que fundó Platón, ya. Esta academia fundada por Platón, que buscaba trabajar, obviamente, como toda la educación griega, ya, pero que es primaria, lo que estamos hablando. La Pandeia era netamente oral, pero tú me puedes decir, ¿qué pasa si no había nada escrito? Y eso escrito que hay de los griegos, sí, había escritura, pero eso eran investigaciones ya un poco más científicas, ya. Eso la academia lo dictaba. Imagínate que para nosotros hoy en día es fácil escribir y anotar en un papel, pero en ese tiempo era muy difícil encontrar un papel y un lápiz, ya no era muy difícil, era muy escaso. Entonces por eso es que la academia estaba fundada en que iba a buscar todo lo que era, en todo lo que es científico. Se hablaba de la retórica ya en profundidad y la filosofía, ¿ya?
¿Cómo se traspasa esta educación hacia los romanos? Cuando el imperio griego cae ya en manos de los romanos no fueron de esos saqueadores, civilizaciones saqueadoras, no. Los romanos, ¿qué hicieron? Los romanos netamente tomaron todo lo que es educativo, todo lo que es cultural, todo lo que enriquecía para ellos mismos, lo tomaron y lo incorporaron a ellos mismos los romanos. Y así como Roma pudo general también tuvo una gran auge cultural en Roma, a través que tomaron todo lo positivo de los griegos, ¿ok? Y es por eso que esta educación tomó más fuerza, este método tomó mucho más fuerza, incluso duró 800 años y hasta la Edad Media, hasta mediados de la Edad Media estaba funcionando este tipo de método. Y por eso es que ahora los vamos a ir a la Edad Media. En la Edad Media, chicos, en la Edad Media la educación era un poco distinta. Ya aquí la educación cae en manos de la Iglesia Católica. Que quiere decir que aquí todos los monasterios y las catedrales van a hacer que la educación la dicte la Iglesia Católica en sí con su doctrina. ¿Okay? Una de las instituciones que estaba fortalecida en la Iglesia Católica eran las escuelas monacales. ¿Cuáles son las escuelas monacales? Puedes decir tú. Las escuelas monacales son las que estaban insertas en los monasterios, ya, y algunas catedrales. Y en estas escuelas monacales, ¿cuál era su método? Era muy similar a lo que dictaba al sistema griego, pero aquí vamos a conocer un sistema de aulas ya. Y también vamos a ver que los niños y los jóvenes se preparaban tanto que ya aprendían a leer, a escribir, geometría, filosofía, sabían de cultura, pero sí ellos se preparaban a la vida religiosa. Ya vemos que los primeros curitas, los primeros monjes ya estaban dedicados a religión. Pero aparte ellos se instruían en la cultura educativa. Pero no era tan democratizada esta educación, ya era así para las personas que querían hacer, sí, tenían la fe cristiana. Y esta educación en algunas de escuelas monacales empezaban a cambiarse a las escuelas, a las catedrales, que eran un poco más amplias. Y aquí las escuelas empezaron a cambiar, aquí empezó a cambiar un poco la idea. Y esta escuela empezaron a llamar de escuelas monacales a escuelas catedralicias. ¿Ya? Las primeras escuelas catedralicias, ya, donde el docente o el maestro no se llamaba docente o maestro, se llamaba catedrático. Ya, catedrático. ¿Qué quiere decir que catedrático? Aquí el docente hablaba y habían intercambios de ideas, ¿ya? Y aquí empezó a practicarse lo que conocemos como el trivium y el quadrivium, ¿ya? Entonces en esto empezamos a hablar, se empezaron a estos tipos de métodos, el método quadrivium o el trivium o el quadrivium. Ya eran distintos métodos distintos que fueron importantes para la época de la Edad Media, ¿ok? Y después tenemos en el siglo XI, recién en el siglo XI. Han pasado ya 5 siglos después de estas escuelas. Ya en el siglo XI vamos a conocer las primeras universidades. ¿Qué distinto tenían las universidades? También estaban dirigidas por la Iglesia Católica, pero no tan ligadas, tan juntitas como las escuelas catedralísticas o las escuelas monacales. Aquí va a haber distinto. Las universidades van a ser más democráticas, ¿ya? ¿En qué sentido van a ser? Que los docentes o los catedráticos que van a impartir sus clases no van a estar ligados tanto a la religión. Van a haber profesores que son laicos, ya, van a haber profesores que son de otra religión, ya muchos musulmanes van a estar ahí, muchos profesores musulmanes, muchos protestantes que van a estar haciendo sus clases y no va a haber ni un problema, ya. Y entonces esta religión, aunque haya sido un poco más democrática, va a haber un método interesante que se llama el método escolástica. Este método escolástica, ¿qué quiere decir? Que el docente o el catedrático propone el tema, ya exhibe un tema, el estudiante hace preguntas del mismo tema, ya, que va a haber, y se concluye con debates y plenarias. Ya, todas las clases van a ser el mismo estilo. ¿Qué quiere decir esto? Se copia mucho a lo que es la idea griega, ¿ya? A lo que pensaron los romanos, que era muy bueno. Esto va a generar que se notan todos por igual, ¿ya? Esta es una de
para mí personalmente la escolástica es muy buena enseñanza, ya que hay una mezcla de ideas, ¿ya? Y el docente va a estar ahí proponiendo y dándole, va a ser como el moderador, ¿ya? De esto. Y ahora lo vamos a ir con la edad moderna. Aquí en la edad moderna algo pasó, un cambio distinto, como una revolución 360 a lo que íbamos conociendo de las escuelas de la época primitiva hasta la edad media. Tenemos un tipo de educación, y después de la edad moderna, ya cuando nace el renacimiento, todo cambio muy raro de 360 grados, y que la educación va a terminar con la idea de que esté la iglesia vinculada, ya intentar que se termine eso. Bueno, igual hoy en día conocemos que hay escuelas religiosas, pero sí, los métodos van a terminar, ya que esté influenciado por la religión católica. Sí van a haber otro tipo de método. La educación se va a tornar, la educación de la edad moderna se va a tornar a una educación más científica. ¿Qué quiere decir que sea más científica? Que todo lo educativo tiene que ser experimental. Y aquí va a haber un error, porque todo lo educativo no puede ser experimental, según expertos, ¿ya? No puede ser experimental. Y aquí donde nace que aquí es el error que va a haber, que todas las cosas tienen que aprenderse de memoria. Sí, muchos aprendimos así, que somos del siglo pasado algunos, y aprendimos de memoria, ¿ya? Muchas cosas. Y eso aquí quiere decir que a muchos alumnos que van a tener problemas de aprendizaje, que van a quedar un poco más atrás y van a ser casi rechazados por la educación del siglo pasado, ¿ya? Entonces todo era de memoria, todo de memoria. Y aquí va a haber una frase que, si la recuerdas bien, que dice: la letra con sangre entra. Esa era como una frase que el que no aprendía por la fuerza y con golpe, hasta que aprendía. Y todo si tú hablas hoy en día, todos dicen que es una de las mejores educaciones. No sé, ahí lo dejo, opinión personal. Bueno, ¿y qué pasa con esta educación experimental, chicos? Que supuestamente el estudiante tiene que experimentar, ¿ya? Pero hoy en día dicen que el estudiante tiene que experimentar, pero al final el estudiante va a hacer el mismo experimento. O sea, va a experimentar de su mismo experimento. Entonces va a haber una confusión en el siglo pasado. Pues hay muchas críticas de ese sistema educativo. Bueno, hoy en día, la edad contemporánea, ya, la edad contemporánea, estamos hablando de 20 años atrás, 20 años adelante, ¿verdad? La edad contemporánea, lo que estamos hablando es que la educación hoy día se basa netamente de objetivos, ¿ya? Todo tiene que ser de objetivos. Parte por eso. Está bien, pero la educación tiene que ser por objetivos. Muchos en la educación nórdica dicen que no tiene que ser así tan de objetivo, porque incluso la evaluación y las tareas va a ser un agobio para el alumno, y además una tabla numérica va a juzgar su capacidad intelectual. Eso, por eso que hoy en día dicen que la educación que tenemos hoy en día en Latinoamérica es una copia de la educación experimental, pero más light, o sea, con un poco de cambio, y le colocamos los objetivos para que el alumno tiene que cumplir ciertos objetivos para ser promovido o ser evaluado. La educación nórdica dice lo contrario, ya lo que conocemos hoy día como estos países nórdicos que apuntan a buscar la esencia antigua, ¿ya? Y aquí quiero darle un paso a un libro que se llama Introducción a la Historia, de Mark Bloch. Él dice que en este libro que toda la historia es cíclica. Todos los eventos históricos, todos los fenómenos históricos, tanto político, educacional, social, son cosas que ocurrieron en el siglo pasado o van a ocurrir y después van a volver a ocurrir. Siempre va a haber un ciclo, ¿ya? Siempre la vida es un ciclo. Y es por eso que la educación nórdica apunta a lo que es la educación griega, o una educación escolástica, ¿ya? De la época de la Edad Media, imagínate. Y tú me dices, ¿pero cómo? ¿Antiguo? Sí, apunta a cosas antiguas, pero sí con distintos cambios. Por ejemplo, ellos dicen que todas las cosas, todas las ideas no tienen que ser una copia. Si un alumno piensa distinto, hay que aceptar su opinión,
que los estudiantes en las clases sea una plenaria, ya, como una conversación, que haya menos estudiantes por sala, ya, que sean 5 o 10 estudiantes y que el docente se transforme como un moderador de la educación. Y eso es lo que apunta hoy en día, que las salas sean pequeñas, que no existan las tareas, el tipo de evaluación sea distinto, ¿ya? Sean conceptos. Y es por eso que eso es lo que apunta hoy en día. Y si opinión personal, y eso va a cambiar, ya, más a futuro. Así que espero que saquemos conclusiones, opinemos. Si te gustó este videito, este formato, espero que ver en la casilla de los comentarios un buen like. Y chicos, nada más que decir, muchas gracias por haber estado acá. Y nada más que decir, chicos, nos vemos. Chao.